Dios le bendiga y Dios le guarde, amado. Libro de Marcos, capítulo 14. Vamos a continuar, amado, con el estudio bíblico del Nuevo Testamento. En el día de hoy, amado, el estudio número 25. Cristo Jesús glorificado. Vaya tu Biblia, ábrala en el libro de Marcos, capítulo 14. Sea mi Cristo Jesús glorificado para siempre. Amén. Marcos, capítulo 14. Amén. Amado, continuando con la enseñanza del día del martes pasado, terminamos el estudio bíblico viendo cómo Jesús le está dando una enseñanza a los discípulos acerca de las cosas que van a venir, y como le acabo de explicar, Cristo le habló acerca de 4 etapas que van a suceder en el transcurso de la historia. Número 1, principio de dolores. Número 2, la destrucción del templo de Jerusalén. Número 3, la manifestación de Cristo en su segunda venida. Y número 4, el arrebatamiento de la iglesia. Lo cual, cuando Cristo termina de hablar con ellos, amado, dice que Cristo anuncia que Pedro lo va a negar. Amén. Y ahí terminamos el estudio bíblico en el día del martes pasado. Amén. Ahora, Marcos capítulo 14, ahí usted lo puede ver desde el versículo 1, amado, hasta el versículo 2. Vemos que después que Jesús terminó de hablar con los discípulos, amén, todas las cosas que iban a suceder, dice que faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua, y dice que los sacerdotes, amado, buscaban ocasión para matarlo, buscaban ocasión para perseguirlo, para matarlo, y decían, amado, que no pueden matarlo durante la fiesta de la Pascua para que no se haga alboroto. Vamos a leerlo. Marcos capítulo 14, versículo 1 y versículo 2. Amén. Marcos capítulo 14, versículo 1 y versículo 2. Mire lo que dice, hermano. Santo es el Señor. Dice el versículo 1: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Amén. Entonces aquí vemos, amado, que ya los principales sacerdotes y los fariseos y los escribas habían resuelto, amado, perseguir a Jesús y matarlo. Pero vemos como nuestro Señor Jesucristo, amado, no tenía temor de ellos. ¿Por qué? Porque Cristo sabía, amado, cuándo era su hora, a qué hora llegaba la hora y a qué hora no llegaba. Ahora bien, aquí en Marcos capítulo 14, versículo 1, dice que ya ellos estaban decididos a matarlo. Ellos estaban decididos, amado, cómo prenderle con engaño. Pero notamos que nuestro Señor Jesucristo se mantenía tranquilo en los montes, orando, enseñando, porque Él sabía cuándo llegaba su hora. O sea, mientras no llegaba su hora, Él sabía que el Padre no iba a permitir que nadie le haga daño y no iba a permitir que nadie lo mate. Amén. Ahora, dice que los sacerdotes decían que ellos lo querían matar, pero no durante la fiesta de la Pascua, para que no se haga alboroto en el pueblo. Amén. Entonces, ahí en el versículo 1 dice que 2 días después era la Pascua, o sea que faltaban 2 días para la Pascua, y ellos estaban un poco desesperados, amén, con tal de apresar a Jesús y echarle mano para que, amado, el pueblo no se haga alboroto. Este día de los panes sin levadura y de la Pascua representa la liberación que tuvo el pueblo de Israel cuando estaba esclavo en Egipto. Amén. En Éxodo capítulo 12 dice que cuando ellos iban a salir, amado, de Egipto, de su esclavitud, Dios le instituyó 2 fiestas. Amén. La fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de la Pascua, en la cual ellos comían, amado, pan sin levadura
y también mataban un cordero y comían ese animal en representación de que el cordero era lo que se entregaba como sacrificio para el perdón de los pecados y la liberación del alma. Amén. Entonces ellos estaban matando ese cordero, cada familia, y comiendo el cordero en representación de que Dios le iba a dar una liberación. Y esta práctica de la Pascua, amado, el pueblo de Israel aún hoy la practica. Amén. Le llaman Pesa o Pesá en hebreo, y ellos todavía practican esta fiesta de la Pascua. Amén. Ahora, vemos, amado, que Cristo representa el cordero que iba a morir para libertar al pueblo, no de un Egipto físico, sino de un Egipto espiritual o tipológico, simbólico, que es el pecado, porque Egipto representa el pecado, representa la esclavitud. Amén. Ahora, continuando con los versículos bíblicos, del versículo 3 hasta el versículo 5, vemos, amado, como Jesús, estando ya en Betania, en casa de uno llamado Simón, apodado leproso. Amén. Simón el leproso, dice que mientras Cristo estaba ahí sentado con ellos, vino una mujer con un perfume de gran precio, y dice, amado, que ella derramó sobre la cabeza del Mesías el perfume, y cuando ella derriba o rompe el frasco, amén, de alabastro, y lo tira en la cabeza del Mesías, dice que hubo murmuración entre algunos de los que estaban ahí, diciendo que esta mujer estaba haciendo, amado, un desperdicio, porque eso se podía dar a los pobres, ese dinero de ese perfume. Vamos a leerlo. Dice el versículo 3: pero estando él en Betania, recuerden que enseñamos que está cerca, amado, de Jerusalén. Amén. Y Cristo enseñaba en el templo, y luego cuando caía la noche se iba para Betania. Pero vemos aquí en el versículo 3 que él estaba en Betania, mientras los sacerdotes lo quieren apresar. Cristo está en la provincia de Betania, dice, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Amén. Amado, era imposible de que este hombre llamado Simón tuviera lepra. Si este hombre llamado Simón tuviera lepra, la ley establecía que el leproso no podía socializar con los otros judíos. El leproso debía estar apartado, encerrado en una habitación hasta que la lepra le sea limpiada. Pero vemos, amado, que Simón no está leproso, porque aquí hay una visitación de Jesús, lógicamente, con sus discípulos, y también viene una mujer que visita la casa del leproso. Es decir, que era imposible que Simón estuviera leproso. Amén. Lo que se enseña aquí es que a este Simón le había dado lepra antes, y por cuanto le había dado lepra antes y ya él había sido sanado, se quedó con ese apodo. Eso es como que alguien, amén, tenga un accidente y quede cojo, amén, pero luego se sane y ya no esté cojeando, y la gente le sigue diciendo el cojo. Amén. Juan el cojo, o sea, que el tuerto, Juan el tuerto, amén, por fulano el ciego. Son títulos que se le dan a la persona por una condición dada. Amén. Es decir, que él no estaba leproso. Se cree que le había dado lepra una vez, pero ya no estaba leproso. Pero la gente le seguía diciendo Simón el leproso para identificarlo. Recuerden que la Biblia, amado, habla de varios Simón. Amén. Incluso Pedro se llamaba Simón. También hay otro Simón llamado Simón de Arimatea, que fue el que ayudó a Jesús con la cruz. O sea que la Biblia habla de varios Simón. Amén. También en Hechos habla de Simón el mago. O sea que la Biblia habla de muchos Simones. Y vemos como aquí en Hechos lo identifica Simón el mago. Amén. Porque practicaba la magia. El hecho de que le llaman leproso a Simón, aquí eso no quiere decir que él tuviera lepra. Pero lo que sí enseña en el versículo 3, que Cristo estaba sentado en la mesa en la casa de Simón, y dice que de repente viene una mujer con un vaso de alabastro. Amén. Y en medio de ese vaso de alabastro había perfume. Esta mujer, al parecer, no fue invitada a la fiesta. Ella se dio cuenta que Jesús estaba ahí y ella entró. No fue invitada a la cena tampoco. Ella entró porque ella entendía que tenía que darle honor al Mesías. Ella sí sabía a quién tenía que darle su ofrenda. Amén. Y dice que ella, amado, derramó el perfume, quebró, rompió el vaso y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Amén. Dice que este perfume era
de nardo puro. Amén. La palabra nardo es una planta, amado, de la que se destila aceite. En Israel había una planta llamada nardo, y esta planta destilaba aceite, un aceite de aroma, de olor. Amén. Un aceite de olor. Ahora, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 3, a esta mujer se le llama María. Amén. María de Betania. Porque aquí en Marcos no le pone el nombre, sino que dice una mujer que fue y derramó el perfume. Ahora el versículo 4 dice: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? O sea, cuando la mujer derramó el perfume sobre la cabeza del Mesías, dice que hubieron algunos, amados, que se enojaron por dentro. Amén. No lo manifestaron, se enojaron dentro de sí. Amén. Y dice que cuando se enojaron dentro de sí, dijeron, ahí lo manifestaron y dijeron: ¿por qué se hizo este desperdicio? Amén. De perfume. Y dice el 5, ellos mismos decían: porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Amén. Amado, un denario es el salario de un trabajador de un día. Cuando alguien trabajaba, se le pagaba un denario. Un día de trabajo se le daba un denario. Y ellos dicen aquí en el versículo 5 que este perfume era tan caro, amado, que podía venderse por más de 300 denarios. O sea, costaba más de 300 días de trabajo. Amén. ¿Cuántos días tiene un año? Nosotros entendemos que un año tiene 365 días. Es decir, que estamos hablando casi un año de trabajo ahorrando para comprar ese perfume. Aquí vemos, amado, el sacrificio que hizo esta mujer para Jesús. Es decir, que derramó sobre Jesús casi un año de salario de trabajo. Ella no le importó darle a Dios todo lo que ella había conseguido quizá en ese año trabajando. Ella entendía que Cristo se merecía eso y más. De igual manera nosotros debemos darle a Dios lo mejor. Nosotros no podemos darle a Dios las obras. Recuerden que ese fue el error de Caín, el pecado de Caín, que andando el tiempo le dio a Dios lo que él quiso, las obras. Pero hemos amado como Abel le dio de los primogénitos de los animales lo primero. Entonces, miren cómo ellos calculan el precio de este perfume. Dicen: es un desperdicio porque hubiéramos vendido ese perfume por más de 300 denarios y se lo hubiéramos dado a los pobres. La intención de ellos era buena. Era una intención buena porque ellos estaban pensando ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados. Amén. Ayudar a los que no tenían dinero. Y dice que ellos murmuraban contra la mujer. Ahora, desde el versículo 6 hasta el versículo 9, vemos, amado, lo que responde Jesús ante esta situación que él mismo experimentó, y él fue protagonista porque él fue el que le derraman el perfume en la cabeza. Amén. Todo el perfume, ella quebró el vaso, rompió el vaso y lo derramó sobre la cabeza del Mesías. Ahora Jesús le responde a ellos y le dicen que no la molesten, que la dejen tranquila, porque ellos le estaban molestando a la mujer. Y le dice que ella ha hecho una buena obra, porque Cristo explica y dice que pobres siempre van a haber en el mundo, pero él no iba a estar en el mundo para siempre con ellos. Y Cristo enseña que ella estaba, amado, uniendo su cuerpo para la sepultura con este aceite o este ungüento de perfume tipo aceite, porque el nardo destilaba aceite. Amén. Era un perfume de nardo puro, y al ser nardo puro, cuando cayó sobre la cabeza del Mesías, estaba espeso como el aceite de oliva. Amén. No fue un perfume líquido, era algo espeso, cuajado, porque dice que estaba puro, era como la miel. Ese aceite que tiraba el árbol o la planta de nardo era similar a la miel, que la miel es cuajada, espesa. Así cayó ese aceite oloroso sobre el Mesías. Amén. Ahora, Cristo dice que no la molesten porque ella está ungiendo su cuerpo para su sepultura. Y Cristo dice que donde quiera que se predique este evangelio, hay que hablar de esa mujer, hay que decir las grandes cosas que esta mujer ha hecho. Vamos a leerlo, versículo 6, dice el 6. Pero Jesús dijo: dejadla. O sea, estaban murmurando contra la mujer, estaban discutiendo contra ella. Ellos entendían que era un desperdicio que ella estaba haciendo. Amén. Cristo dice: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Entonces, amado, eso vemos también cuando alguien sirve de oposición para que otros le sean fieles a Dios. Amén.
Por ejemplo, voy a poner varios ejemplos rápidos. Amén. Alguien de repente es agradecido con Dios y es tocado por Dios a dar cierta bendición a un hermano. Amén. Y quizá lo comente con alguien: wow, yo quiero darle a mi hermano unos zapatos, y que no le regale esos zapatos porque él andaba conmigo ayer y compró uno. Amén. Tú estás sirviendo de oposición para que ese hermano no bendiga a su hermano, ya que Dios lo ha tocado. Entonces ellos ni le daban a Dios lo que la mujer le dio, y cuando la mujer se lo dio, ellos se opusieron. Amén. Es como que alguien también quiere ayunarle a Dios 3 días, diga: no lo haga, aguántate, lo hacen la otra semana. No sirva de oposición. Amén. Eso es como que alguien quiera pedir perdón a otro, humillarse por algo que ha hecho, y otro diga: no, espérate, no pida perdón, no te humilles, tú no hiciste nada malo. Eso es una oposición y eso está mal. Si Dios dirige a alguien a humillarse, a ofrendar a alguien una bendición, sea terrenal o sea económica, a otro hermano, a alguien a consagrarse, a ayunar, no podemos servir de oposición. Y ellos estaban sirviendo de oposición. Amén. Por eso Cristo dijo: déjenla tranquila, que ella buena obra ha hecho. Ahora dice el versículo 7: siempre tendré a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podré hacer bien, pero a mí no siempre me tendré. Amén. O sea, Cristo le habla de los pobres a ellos, porque esa fue la excusa que ellos tomaron de que ese perfume se había podido vender por más de 300 denarios y se le había dado a los pobres. Amén. Ahora, mis amados, vemos que Cristo dice que los pobres siempre van a estar con ellos, y ellos pueden hacerle bien otro día a los pobres, pero Cristo no siempre iba a estar con ellos. Cristo estaba aquí haciendo alusión de su partida de la tierra, su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Amén. Ahora dice el versículo 8: esta ha hecho lo que podía. Amén. Es decir, que si ella dio ese sacrificio era porque ella podía hacerlo. Ahora bien, sigue diciendo la Escritura: porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. O sea, Cristo aquí estaba hablando que ella ungió el cuerpo de Cristo para la sepultura. Había una costumbre en Israel que cuando alguien se moría, ellos le hacían un proceso de purificación al cuerpo antes de sepultarlo, y este proceso de purificación era echarle perfume aromático. Amén. Y le echaban mirra. Nosotros aquí en nuestro país occidental, a los muertos lo preparan con formol, y alguna gente le echa café para que el olor de esta sustancia, el formol y el café, sustituya el olor putrefacto del cuerpo. Pero en Israel ellos ungían, amado, los cuerpos con mirra, perfume, amén, para que el olor no salga del cuerpo. Por eso cuando Cristo iba a resucitar a Lázaro, que ya tenía 4 días, María dijo: maestro, hiere ya. O sea, ya se le fue la purificación, ya explotó ese cuerpo dentro del sepulcro, no quite la piedra. Amén. Así que Cristo le dice: Marta, no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios. Y dice la misma Biblia que cuando Jesús llama a Lázaro por su nombre, la misma Escritura enseña, amado, que Lázaro ni hedía, Lázaro mejor olía. Amén. Entonces, amado, también vemos aquí que Cristo está haciendo referencia a que él iba a morir, y esta mujer lo estaba ungiendo para su sepultura. Así mismo como el Espíritu Santo lo ungió para el ministerio. Vemos, amado, en Mateo capítulo 3 verso 16, dice que el Espíritu descendió en forma de paloma cuando él subió del bautismo. Representa el Espíritu Santo, la unción, el ungüento, el aceite que cae sobre el Mesías, aprobándolo para su ministerio. Ahora vemos que esta mujer le está echando aceite para su sepultura. Y dice el versículo 9: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, o sea, no solamente en Israel, en todo el mundo, incluyendo República Dominicana, dice, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. O sea, Cristo dice que donde quiera que se predique, mis santos hermanos, este evangelio se va a hablar verdaderamente de este sacrificio que hizo esta mujer. Amén. Ahora, yo voy a dar una explicación según el entendimiento que yo pueda entender de este texto bíblico, porque si este texto bíblico se toma literal, cada vez que nosotros nos paremos en un altar o en una esquina con un megáfono o en un plato, tenemos que hablar de esta mujer.
Amén. Cuando Cristo habla que donde quiera que se predique este evangelio, se va a hablar de esta mujer en el mundo entero, está haciendo referencia a los escritores. ¿Por qué? Porque el evangelio de Lucas, de Mateo, de Marcos, de Juan, habla de lo que esta mujer hizo, del ungimiento del aceite, y por medio de los libros que llegan a nosotros de la misma Biblia se está predicando lo que esta mujer ha hecho. Por eso, amado, yo opino que no es literal lo que Cristo está enseñando, porque nosotros y muchos de ustedes y yo nos hemos parado a predicar el evangelio y no hemos hablado de lo que hizo la mujer. Ahora, Cristo se está refiriendo que los escritores que iban a hablar de su vida, los escritores que iban a escribir de él, de su milagro, de la historia de Jesús, van a hablar de lo que hizo esta mujer por el mundo entero. ¿Y hasta dónde ha llegado la Biblia? En diferentes tipos de idiomas. ¿Cómo pueden entender? O sea, que no es que cada vez que usted se pare a predicar usted va a mencionar lo que hizo esta mujer, sino, mis santos hermanos, que por medio de los libros iba a llegar a nosotros. Entonces, continuando con Marcos capítulo 14, rapidito, aquí vemos, amado, desde el versículo 10 hasta el versículo 11, amén, que Judas Iscariote está ofreciendo a Jesús ante los sacerdotes, amén, y dice que él va a donde los principales sacerdotes para entregar a Jesús, y dice que ellos se alegraron cuando Judas va, dice que ellos se alegraron, y dice que ellos le ofrecieron dinero a Jesús, perdón, a Judas. Dice el versículo 10, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Y dice el 11, ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Amén. Recuerden que en el versículo 1 dice que faltaban 2 días para la Pascua y los principales sacerdotes buscaban ocasión para matar a Jesús, pero no encontraban cómo, pero tampoco querían esperar que llegara la Pascua, porque si llegaba la Pascua el pueblo iba a hacer un alboroto. Entonces ellos ven que Judas Iscariote se le acerca a ellos diciéndole que él le iba a entregar a Jesús, que él lo iba a traicionar. Y dice ahí mismo, amado, el versículo 11, que cuando ellos lo oyeron se alegraron. ¿Por qué se alegraron? Porque ellos no tenían la forma de agarrar a Jesús preso antes de que llegara la Pascua. Y al ver que Judas se brinda, uno de los 12, de la gente que tiene la confianza en Jesús, o Jesús tiene confianza en él, amén, ellos se alegraron, y dice que le ofrecieron dinero sagazmente para que no se arrepienta. Amén. Satanás, dentro de los principales sacerdotes, conocía a Judas, y Judas era avaro. Judas, amado, era idólatra al dinero. A pesar de que caminaba con Jesús, él amaba el dinero. Incluso Juan enseña que uno de los que dijeron que este perfume había que dárselo a los pobres fue Judas. Y enseña Juan capítulo 12, Evangelio de Juan capítulo 12, a partir del versículo 4 en adelante, dice, amado, que Judas no dice que se lo den a los pobres porque él tiene cuidado de los pobres, sino porque él tenía la ofrenda, la tesorería del Mesías, y él robaba, sustraía del templo, de la ofrenda que le daban al Mesías, y él quería que entraran los 300 denarios del perfume para él robárselo también. No era dicho porque él tenía cuidado, mis santos hermanos, de los pobres. Entonces vemos que ellos se alegraron, y vemos como ellos, amados, le ofrecieron dinero a Judas, porque Satanás nos va a atacar, que si Dios lo reprenda, nos va a atacar por donde nosotros somos más débiles y por donde nosotros tenemos la guerra. Si tu guerra es con las mujeres, Satanás te va a mandar mujeres. Si tu guerra es con el dinero, Satanás te va a mandar dinero. Si tu guerra, alabanza a Dios, es con tu carne, va a haber tentaciones. Si tu guerra, amén, es con la duda, te van a llegar dudas. Si tu guerra es con la ira, Dios va a permitir que tengan cosas para que tú mismo quebrante tu carácter y cambie. Por eso, amado, Dios lo permite, amén, Dios lo permite, porque Dios permitió que Job, amado, pasara ese proceso para perfeccionarlo, porque Job, aunque era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, en Job había miedo, y Dios no quería que Job tuviera miedo, y por eso Dios lo procesó. Ahora, continuando con Marcos capítulo 14, vemos, amado, la institución de la cena del Señor, amén, y vemos que desde el versículo 12 hasta el versículo 16 de aquí de Marcos capítulo 14, vemos que cuando se acercaba la fiesta de la Pascua,
vemos, hermano, que los discípulos le preguntaron a Cristo que dónde se iba a celebrar la Pascua. Amén. Ellos le están preguntando a Cristo eso porque se está acercando la fiesta y todo el mundo está en preparación. Y dice que Cristo le dice a los discípulos: vayan a la ciudad y cuando ustedes vean a un cierto hombre con un cántaro, cáiganle atrás. Y donde ese hombre entre, ustedes van a entrar con el hombre y le van a decir al dueño de la casa que el maestro mandó a decir que donde esté el aposento alto que tú tienes preparado para celebrar la Pascua. Y dice que ellos así mismo lo hicieron y ellos fueron, amados, y así mismo había un aposento alto preparado. O sea, Cristo le daba palabra a ellos con contundencia. Amén. Esto nos recuerda la historia que pasó cuando Cristo iba entrando en Jerusalén, que también Cristo le dijo a los dos de sus discípulos: vayan a la aldea que está al frente, van a encontrar un pollino atado que nadie lo ha montado, y si alguien le pregunta, díganle que el maestro lo necesita y que lo devuelve. O sea, ellos no habían llegado a la aldea, ellos no sabían si el pollino estaba atado o estaba suelto, pero Cristo le dio una palabra contundente. Entonces cuando ellos entraron a la aldea, así mismo estaba el pollino atado, así mismo salió uno a preguntarle qué ellos están haciendo, y así mismo, amado, le dieron el pollino. Entonces ahora está pasando lo mismo. Cristo le dice: vayan a la aldea, van a encontrar un hombre con un cántaro, y si ese hombre se antojaba, de ese día no salir. ¿Me pueden entender? O sea, que Cristo está hablando bajo ciencia. Amén. Y dice que así mismo ellos, amados, fueron a la ciudad y encontraron un hombre cargando un cántaro. Esa fue la señal que el Mesías le dio, y ellos persiguieron al hombre, porque el hombre de Dios, amado, siguiendo los pasos de Jesús, camina bajo señal. La mujer de Dios camina bajo señal, como Gedeón. Padre, si esto de Dios permite que pase esto. Padre, si esto no de Dios permite que no pase aquello. Padre, si esto no de Dios permite que caiga, o que se pare el abanico, que se vaya la luz. Amén. El hombre de Dios camina bajo señales. Amén. Contundente. Y así mismo se cumplió. Se ha Cristo Jesús glorificado. Pasó lo mismo también, amado, con los ángeles que se le aparecieron a los pastores en el libro de Lucas capítulo 2, que dice que los ángeles se le aparecieron y le dijeron: vayan a la casa, que van a encontrar niños acostados, amén, en pañales. Y si María se antojaba ponerle ropa o arroparlo, y le dijeron que eran pañales, y así lo encontraron. Amén. Porque son señales contundentes de que era Dios que estaba hablando. Amén. Ahora vamos a leerlo, versículo 12 al 16. Dice el 12: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que coma la Pascua? O sea, llegó el día, pasaron 2 días. Recuerden en el versículo 1 dice que faltaban 2 días para la Pascua. Ya llegó el día de la Pascua. Primero se comían los panes sin levadura y luego se celebraba el Pesaj o la Pascua, así que se le llama en hebreo. Entonces, cuando ya está la gente matando cordero, ellos le dicen al Mesías: ¿dónde tú quieres que nosotros preparemos la Pascua? ¿Dónde tú quieres que nosotros comamos la Pascua? Ahora dice el 13: y envió 2 de sus discípulos y le dijo: id a la ciudad. No estaban en la ciudad. Él le dijo que vayan a la ciudad, y los saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Se llevan a mí un hombre que lleva un cántaro con agua, y dice ahí: seguidle. Ahora dice el 14: y donde entrare, donde ese hombre entre, decida el señor de esa casa. El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mi discípulo? Oiga, o sea que ya ese hombre tenía de antemano, ya Dios le había puesto en el corazón preparar un aposento para que el Mesías con sus discípulos preparara la Pascua. Dice el versículo 15: y él os mostrará un gran, no pequeño, grande, un gran aposento alto, ya dispuesto, es decir, preparado para nosotros allí. O sea, Cristo mandó esos 2 discípulos adelante: vayan preparando la Pascua en lo que nosotros llegamos. Ahora dice el 16: fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, porque la palabra de Cristo se cumplió. Hallaron al hombre con el cántaro, entró en una casa, ellos fueron a la casa, y ciertamente en la casa que entró el hombre con el cántaro ya había un aposento, gran aposento alto preparado, que según se cree, ahí mismo era que estaban los 120 o como 120 reunidos en ese mismo lugar esperando la promesa también. Amén. Y termina el versículo 16: y prepararon la Pascua. Ahora, amado, es imposible, o era raro, que en Israel salieran los hombres a cargar agua en cántaro.
Los que cargaban agua en cántaro eran las mujeres. Eso no era un trabajo para hombres, eso era un trabajo para mujeres. O sea, los discípulos podían dudar de Cristo. ¿Cómo que un hombre con un cántaro con agua? Pero son las mujeres que cargan cántaro. Eso lo vemos en el libro de Juan, capítulo 4, cuando la mujer de Samaria sale a buscar agua al pozo, que le dice a Cristo, ella, tú no tienes con qué sacar agua. Y dice que cuando Cristo le dijo que ella le iba a dar agua, dice que ella soltó el cántaro y le dijo, dame de beber. Es decir, que la mujer tenía un cántaro sacando agua, es decir, que eso era un oficio de mujeres, no de hombres. Pero Cristo dice que un hombre que va a sacar el agua en el cántaro, que lo persigan, es una señal difícil y contundente. Pasó lo mismo también en Mateo capítulo 17, cuando Cristo le dijo a Pedro, no están cobrando los impuestos, vete al lago, pesca un pez, y cuando lo saque, ábrelo la boca y va a encontrar 2 monedas, paga la tuya y paga el impuesto mío y el impuesto tuyo. Así como lo hizo Pedro. Pedro tiró, amén, el anzuelo o la red, no sé, como él pecó, no lo dice la Biblia, o si lo dice no recuerdo, cuando él sacó el pescado, pues precisamente ese mismo pescado que Pedro sacó tenía las 2 monedas en la boca, amén. O sea, lógicamente no hay coincidencia, en Dios hay diosidencia. O sea, muchas partes de la Biblia Cristo dio señales contundentes y se fueron cumpliendo a sí mismos, amén. Como también la de Pedro, que no cantara el gallo y él lo había negado 3 veces, y también pasó. Entonces, desde el versículo 17 al versículo 21, vemos que llega la noche, y cuando llegó la noche, dice que Jesús vino con los 12 al aposento alto. Y cuando entraron, dice que se sentaron en la mesa, y mientras ellos comían, amén, dice que Cristo le dice a ellos, uno de ustedes me va a entregar. Y dice que ellos se entristecieron y comenzaron a decir, soy yo maestro, ¿quién es? Soy yo. Entonces dice que Cristo dice, el que come o el que moja en mi plato, ese, amén. Vamos a leerlo del 17 al 21, dice el 17. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, o sea, se hizo de noche, y él salió donde estaba y fue a la ciudad con los 12, y dice el 18, y cuando se sentaron a la mesa, amén, para comer la Pascua, antes de comer la Pascua, dice, mientras comían, ya comiendo, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Amén. O sea, si estamos comiendo, cenando, y alguien va a hacer un comentario, debe ser un comentario productivo, un comentario positivo, un chiste, amén, una risa, para que todos comiendo nos gocemos. Pero esta noticia que Cristo le da a sus discípulos mientras ellos comen es una mala noticia. Cualquiera se le ve el hambre, amén, cualquiera se le va el deseo de comer, el apetito, con esa noticia que Cristo le está dando. Así tranquilamente, todos comiendo, Cristo dijo, de cierto les digo que el que come conmigo me va a entregar, amén. Ahora dice el 19, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo. Y el otro, seré yo, uno por uno, comenzó a preguntarle a Jesús, amén. Ahora el versículo 20 dice, él, hablando de Cristo, respondiendo le dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. O sea, Cristo especificó y señaló que es uno de los 12 que lo va a entregar, el que moja con él en el plato. Ahora bien, según el Evangelio de Juan, saliéndolo de Marco, no se enseña, me parece que Juan, que había un discípulo que estaba recostado del pecho de Jesús, del seno de Jesús, y según Amado, me parece que el de Juan o el de Lucas, uno de esos 2 evangelios, enseña que solamente Jesús le dijo eso al que estaba recostado de su seno, amén, no a todos, amén, porque ahí tenemos un Pedro que si Pedro hubiera sabido quién era que le iba a entregar, hubiera visto problema en esa cena, amén. Ahora, ni Mateo ni Marco lo demuestran, sino que dicen que Jesús dijo que el que moja en el plato es el que lo va a entregar. Ahora en el Evangelio de Juan, Cristo especifica más claro, supuestamente al que estaba recostado le preguntó, el que estaba más cerca de Jesús le dijo, maestro, dime a mí, confianza, dime a mí, entre tú y yo, el que mete el pan en mi salsa, amén. Entonces, vemos aquí, amado, que aquí Marco lo presenta como que Cristo dice que el que moja en el plato, amén. Aquí en el versículo 20 dice, el que moja conmigo en el plato, pero tampoco explica lo que va a mojar.
ni tampoco explica qué es lo que hay en el plato. O sea, en el plato había una salsa y lo que se mojó fue el pan. Eso lo enseña en Juan. Cuando estemos estudiando el Evangelio de Juan, ya lo veremos. Ahora dice el 21, Cristo explicando, amado, la sentencia que le va a dar Dios al que lo entregue. Dice el versículo 21, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Es una profecía que está en Salmo capítulo 41 versículo 9, donde no está directamente señalando a Judas. Una profecía que se dio en el Antiguo Testamento, que si Judas no lo hacía, lo iba a hacer Pedro. Si no lo hacía Pedro, lo iba a hacer Mateo. Si no lo hacía Mateo, lo iba a hacer Felipe. Si no lo hacía Felipe, alguien de los 12 lo iba a hacer. Pero esa profecía cayó en Judas. Amén. Por eso yo no creo en la predestinación. No creo en predestinación en cuanto a la salvación. Amén. Donde hay personas, amados, que dicen que hay personas destinadas para perderse y hay personas destinadas para salvarse. Eso es una atrocidad bíblica, porque entonces, si yo estoy predestinado para perderme, entonces ¿qué yo hago aquí adentro? ¿Me pueden entender? Entonces, voy a estar de balde yo congregándome, orando, negándome al pecado. Ahora, sí hay una predestinación bíblica, pero en cuanto al llamado, me explico. Predestinación es dar un destino a alguien antes de, antes, destinación, destino. Entonces, con el llamado sí somos predestinados. Hay gente que antes de la fundación del mundo, Dios lo predestinó como un llamado, como Jeremías. Antes de que te formase y antes de que naciese en el vientre de tu madre, te di por profeta. Antes de que Jeremías naciera, ya Dios lo predestinó como profeta a Jeremías. Pero la predestinación en cuanto a la salvación, no. Ahora, la Biblia da profecía de que muchos son los llamados y pocos son los escogidos, y de que el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego. O sea, hay una palabra en el aire. ¿Y quiénes son? ¿En quiénes se va a cumplir? En los que no crean en el Evangelio, en los que se nieguen al Evangelio. En ellos se va a cumplir. Pasó lo mismo con Judas. Había una profecía en el aire de que alguien lo iba a entregar, y hay de ese hombre, amén, que lo va a entregar, que mejor le fuera no haber nacido. Entonces, si Dios va a crear un baby, en inglés, un bebé en español, para traerlo al mundo, para que se pierda, entonces estaríamos diciendo que Dios es un Dios injusto. Amén. Y Dios, la Biblia enseña en Salmo 136, en todos los versículos bíblicos, que Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Empezando el versículo 1 dice, de Salmo 136, alabemos a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces Dios no es malo, ni es injusto. Ahora bien, siguiendo del versículo 22 hasta el versículo 25, vemos aquí la institución de la Santa Cena, cuando Cristo, después que ellos habían comido todo, parte el pan y da el vino, el pan representando el cuerpo y el vino representando la sangre que va a ser derramada. En la Pascua, no se crea ni piense que ellos solamente comieron pan y vino, no. Ahí se comió un sinnúmero de elementos que no le puedo explicar ahora porque eso es muy largo, pero ahí había huevo, ahí había pescado, ahí había hierbas amargas, ahí había agua de mar, salada, agua de mar, un sinnúmero de, ahí habían velas prendidas. O sea, así celebraban la Pascua los judíos. Ahora, en medio, después que ellos habían comido y habían hecho la ceremonia de la Pascua, Cristo agarra un pedazo de pan y Cristo agarra una copa de vino. Pero no fue de que ellos nada más comieron eso, pan y vino. Pasa que nosotros como iglesia damos la institución del nuevo pacto de la Santa Cena solamente con pan y vino, porque a esa fue la que Cristo instituyó como el cuerpo, y el vino fue que Cristo instituyó como su sangre. ¿Me pueden entender? Ahora, dice el versículo 22, y mientras comían, ustedes que ellos están comiendo, o sea, ellos están comiendo lo que había ahí. Ahí había huevo, había pescado, ahí había cebolla, ahí había hierbas amargas, había sal aparte, agua de mar, un sinnúmero de elementos, que cada uno de esos elementos tiene su explicación y su función. Por explicarlo pierdo mucho tiempo. Entonces, amado, dice que mientras comían, o sea, estaban comiendo. Ahora, cuando Cristo dice que uno de ellos lo va a entregar, Cristo también enseña el que come conmigo, o sea, que ya estaban comiendo, ya estaban alimentándose de lo que había ahí en ese lugar, y por lógica había cordero también.
Había un cordero, había carne de cordero que estaban comiendo, que también el cordero tiene su simbolismo, claramente es la liberación del pecado, el sacrificio. Ahora dice el 22, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. O sea, Cristo agarra un pedazo de pan, lo bendice, lo parte, le dice, tengan, esto es mi cuerpo. Ahora, dice el 23, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todo. Aquí tenemos, amado, una representación de la bendición de los alimentos y la acción de gracia de los alimentos. Cuando usted vaya a comer, según Pablo enseña en su carta que le envió a Timoteo, me parece que primera carta de Timoteo capítulo 4, enseña, amado, versículos 4 y 5, dice que por la oración y la acción de gracia el alimento es santificado. Amén. Entonces aquí Cristo está santificando estos elementos, lo bendice, da gracia a Dios y le da de beber. Y dice el 24, cuando le da de beber de la copa, le dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada. Dice el 25, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. O sea, Cristo dice que esa es la última vez que Cristo va a beber esa copa, ese vino con ellos, hasta que lo vuelva a beber en el reino de Dios con ellos. Le da una promesa de que ellos iban a volver a celebrar esta institución en el reino de Dios. Ahora, entonces continuando aquí con Marcos capítulo 14, del versículo 26 en adelante, vemos como Cristo anuncia la negación de Pedro, verso 26 al 28. Vemos que cuando ellos terminaron de cenar, de comer, dice que cantaron el himno, cantaron un cántico espiritual. Y cuando ellos cantaron el himno, mis santos hermanos, dice que salieron al monte de los olivos y Jesús comenzó a decir que todos se iban a escandalizar de él, es decir, se iban a asombrar, iban a ser, amado, escarnio de Jesús. Amén, todos. Y dice que Pedro dice que él no, amén, que él no. Entonces el mismo Cristo, amado, anuncia y dice que no cantará el gallo cuando ya Pedro ha negado 3 veces. Vamos a leerlo, dice el versículo 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Porque esta práctica, amado, de la Pascua o el Pesha, en hebreo, Pesha, terminaba con un cántico espiritual, se terminaba con un himno, amén, con un cántico que ellos cantaban, amén. Ese cántico era el salmo recitado, el salmo 115 y salmo 118 recitado, amén. Sea Cristo Jesús glorificado. Usted ve ese salmo que usted lee, salmo 115, que tienen ojos y no ven, que tienen manos y no palpan, que tienen, amén. Ese salmo ellos lo recitaban, amén. Y a ese cántico en hebreo se le llamaba Hayel, el Hayel judío, amén. Ellos entonaban esos salmos, Salmo 115 y Salmo 118, después de celebrar la Pascua. Ese fue el cántico que ellos cantaron, porque la palabra salmo en su terminología hebrea son dos, teofiló y teofilí, amén. Teofiló viene de oración, teofilí, adoración o canciones. O sea, ellos oran cantando, los judíos oran cantando. Los salmos, todos los salmos son canciones, desde el 1 hasta el 150, todos los salmos son canciones. Amén. Entonces los salmistas, amados, en medio de situaciones, ellos, me está pasando esto, déjame escribir esto. Ellos se desahogaban cantándole a Dios en forma de alabanza. Entonces aquí ellos cantaban ese himno, el Hayel judío, Salmo 115 y Salmo 118. Ese fue el que recitó Jesús después de la Pascua. Ahora, dice que después que cantaron el himno, salieron y se fueron al monte de los olivos. Ahora el versículo 27 dice, entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. O sea, se van a sorprender, me van a dejar solo, van a salir corriendo. Y Cristo se lo dice claro, esta noche. Si vemos de nuevo Cristo hablando de una manera contundente, amén. Y dice, porque escrito está, iré al pastor y las ovejas se dan dispersas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Cristo le habla claro que él va a morir, lo van a herir, las ovejas se van a dispersar, ellos iban a correr, pero que él iba a resucitar. Y dice que cuando él resucite, versículo 28,
dice que iba a ir a Galilea primero que ellos. Amén. Delante de vosotros. Que ahí es que cuando Cristo se aparece, en el capítulo 20, una mujer, la primera o el primer avistamiento del Mesías resucitado fue por una mujer llamada María. Amén. Cuando María lo ve, que lo quiere abrazar, Cristo le dice: detente, no me abrace, no he subido al Padre todavía. Ve a mis hermanos y dile que voy a ellos y me encontraré con ellos. Amén. O sea, subo a mi Dios y después desciendo y voy a ellos. Entonces, cuando María va y le da el mensaje a Pedro y Juan, ellos vienen corriendo al sepulcro. Y cuando ellos vienen corriendo al sepulcro, ya Cristo había resucitado, y ellos lo que se encuentran es con un ángel, y luego se devuelven a Galilea. Ya Cristo estaba delante de ellos, primero que ellos allá en Galilea, porque eso fue lo que le dijo María. O sea, que Pedro y Juan no creyeron a la noticia de María, porque Cristo le dijo: dile a ellos que voy allá a Galilea de ellos. Y ellos, amados, salieron al sepulcro como en forma quizás de ver con sus propios ojos lo que la mujer le está diciendo, porque no es lo mismo tú crees porque a ti te digan que tú crees porque tú veas. Amén. En ciertas cosas yo soy así también. A mí me gusta ver para creer. Amén. Fue también como la samaritana entró a Samaria y le predicó a ellos, y ellos salían a buscar a Jesús, los hombres. Y cuando salían de Jesús, ellos dijeron: ya no creemos por la palabra de la mujer, sino porque nuestros ojos han visto al Mesías. Entonces, en cierta parte ellos no están haciendo nada mal, ellos quieren ver para creer. Pero luego vemos que Cristo reprende a Tomás por eso, le dice: bienaventurados los que creyeron sin ver. Amén. Entonces, realmente, amado, lo reprende y le dice a Tomás: no seas incrédulo, sino sé creyente. O sea, que incrédulo no es nada más lo impío, hay cristianos incrédulos. Y los incrédulos, amados, no entran al reino de los cielos, según 1 Corintios capítulo 6 en adelante, versículos 9 y 10 y 11. Entonces, amados, nosotros debemos entender que no podemos ser incrédulos, sino creyentes, o sea, tener fe. Ahora, continuando, versículo 29 dice: entonces Pedro le dijo, porque Pedro siempre sobresalía entre los apóstoles, le dice: aunque todos se escandalicen, yo no. O sea, yo no estoy diciendo que no es de Dios lo que tú dices, pero lo van a hacer otros, yo no, yo estoy seguro de mí. O sea, Pedro dijo: yo no. Ahora, dice 30, y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, oiga más claro, no solamente todo, tú, hoy, tú, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negará 3 veces. Amén. O sea, Cristo le da una señal contundente, que antes de que el gallo cante, ya él lo habrá negado 3 veces. Dice el 31, mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. O sea, Pedro como líder entre ellos, o sea, antes de que Cristo resucitara y le entregara el liderazgo, ya Pedro estaba mostrando su liderazgo entre los apóstoles, porque el que es líder se conoce. El que tiene el llamado de predicador, eso se ve a legua, a lejos. El que tiene el llamado de pastor, eso se siente, eso se ve. Camina como pastor, actúa con una pureza, con una nobleza, con una firmeza. Porque hay gente que se le ve el manto, aunque no lo tenga. No sé si me pueden entender. Entonces Pedro está haciendo su función de líder antes de que Cristo se le entregue. Porque la función de líder, Cristo se le entrega después que él resucita. Que él dice: tú me amas, Pedro, tú me amas. Sí, te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Sí, apacienta mi cordero. Ahí es que le entrega el liderazgo. Pero vemos aquí que Pedro tiene un arrastre, porque cuando Pedro dice que si es necesario morir, voy a morir, dice la escritura que todos siguieron a Pedro en su decisión y dijeron que también iban a morir con Cristo. Dice que decían lo mismo. Amén. O sea, ahí vemos el ministerio o liderazgo de Pedro en función sobre los 11 apóstoles. Ahora, continuando del versículo 32 en adelante, vemos como Jesús ora en el Getsemaní, del 32 al 39, y vemos, amado, cómo fue Cristo a un lugar llamado Getsemaní, que se encontraba en el monte de los olivos también. Estaba ahí adentro del monte de los olivos, un lugar específico llamado Getsemaní, y dice que cuando Cristo llega allá le dice a sus discípulos: espérenme aquí que voy allí y oro. Pero él toma a 3 de ellos, Pedro, Jacobo y Juan,
y se lo lleva aparte de los otros 12 discípulos o los otros 9 que quedaban, lo dejó aparte y él se fue con esos 3. Pero después que se fue con esos 3 le dijo: quédense aquí también, que yo voy a orar allí solo, oren conmigo, que mi alma está triste, mi alma está turbada. Vamos a leerlo desde el 32 al 39. Dice el 32: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Amén. A todos los discípulos le dijo: siéntense aquí y esperen aquí, entre tanto que yo oro. A todos. Ahora dice el versículo 23: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. O sea, tomó a 3 de ellos y comenzó a entristecerse y a angustiarse. O sea, Cristo no mostró su debilidad delante de los 12, solamente delante de 3. Porque hay gente que tú no puedes mostrarle tu debilidad, tú no puedes mostrarle que tú estás triste. Aunque tú estés desbaratado, desboronado por dentro, tú tienes que mantener una sonrisa delante de ellos. Amén. Ahora, Cristo entendía que dentro de esos 12 había 3 que sí él le podía tener confianza y sí él podía decirle: siento triste, siento tristeza, estoy angustiado. Amén. Ahora, Moisés en Éxodo 17 no podía mostrar debilidad ante el pueblo de Israel. Él levantaba la mano y aunque no podía, él la vagaba y subía de nuevo. Ahora, habían 2 de entre todos de ellos, Aarón y Hur, que eso sí entendieron lo que estaba pasando el líder y fue y le levantaron las manos. Ahora, Pedro, Jacobo, que también es Santiago, Jacobo es Santiago, y Juan, ellos entendían al Mesías, eran los discípulos de confianza del Mesías. Cuando Cristo resucitó la hija de Jairo, ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan. Cuando Cristo se transfiguró, ahí estaban Pedro, Jacobo y Juan. Cuando Cristo, amado, ahora va a orar al Padre y le muestra su debilidad, también estaban Pedro, Jacobo y Juan. No porque ellos sean más ni sean menos que los demás, sino porque eran los discípulos de confianza del Mesías. Amén. Porque ellos sí lo podían entender. Entonces, 34 dice: y les dijo: mi alma está muy triste. Oiga lo que le está diciendo él a sus discípulos, porque él se está desahogando con ellos. Mi alma está muy triste, le dice, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. O sea, siento que me voy a morir. Siento que mi vida ya no aguanta más. Siento una tristeza. Amén. Ahora dice el 35: oye, quédense aquí conmigo y velen. Le dijo Cristo a esos 3, porque a los otros los dejó sentados en otro lado. Ahora dice el 35: yéndose un poco adelante ¿de quién? De esos 3 discípulos, porque hay cosas que aunque tú se la cuentes a alguien de confianza, hay cosas que son personales entre tú y Dios. Amén. Entonces dice que él se fue un poco adelante en el 35 y dice: se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Oiga cómo él oró al Padre, no dándole una orden, no pidiéndole con autoridad, sino que si fuese posible que Dios quite de él esa hora. Y dice el 36: y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. O sea, aquí vemos cómo Cristo le habló con entendimiento al Padre. Lo primero que Cristo le dice es: Abba, Padre. Amén. O sea, la manera como se le llama Padre en hebreo a nuestro Dios, Abba. Amén. Y eso es algo muy profundo, porque Abba es el balbuceo o el balbucear de los niños antes de hablar. Antes de hablar, los niños adoran al Padre. No sé si usted me está entendiendo lo que estoy explicando. En hebreo, Padre, Abba. Y eso es lo que hacen los niños recién nacidos. Abba, balbucean, así se le llama, balbucear. Amén, porque no saben todavía hablar. Es el idioma que según los médicos le han dicho a los niños, el balbuceo. O sea, ellos adoran al Padre con su balbuceo. Entonces, Padre en hebreo es Abba. Entonces aquí el escritor no lo pone directamente: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Oiga lo que dice Cristo: todas las cosas son para ti posibles, tú lo puedes hacer. Yo sé que para ti no hay nada imposible, tú eres todopoderoso, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. O sea, ¿usted sabe que Cristo podía ser librado de la muerte de la cruz de parte de Dios? Sí.
Porque si él se lo está pidiendo a Dios era porque Dios lo podía hacer. Pero una cosa es lo que Dios puede hacer y otra cosa es que sea su voluntad. Amén. Era como una enseñanza que estaba dando ayer un predicador, y ya yo había hablado eso con unos ministros, de que los profetas de Baal, cuando clamaron a Baal, Baal no respondió. No porque Baal no respondía, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, tiene poder. Recuerden que los magos de Faraón también volvieron la vara culebra. Y Apocalipsis dice que vendrá el anticristo haciendo señales y prodigios engañosos y mentirosos. O sea que Satanás también se manifiesta por fuego, haciendo señales. Ahora, ¿por qué Baal no respondió? Porque había un siervo de Dios clamando, que era Elías. ¿No pueden entender? O sea, mientras haya un siervo de Dios, Satanás no puede hacer lo que quiera. Un siervo íntegro, una sierva íntegra. Pero ellos no van a clamar a Baal sabiendo que Baal no le va a responder. Si ellos estaban clamando era porque Baal en otras ocasiones le había respondido. Número uno, ellos no están adorando a Baal en los lugares altos, están adorando a Baal en el monte Carmelo, donde adoraba Elías, donde Elías tenía el altar a Jehová, donde eso estaba consagrado a Jehová. O sea, Elías llevó a los profetas de Baal a su territorio. O sea, hay cosas que son posibles, pero que no sucedan no quiere decir que no se puedan hacer. Que Baal no responda por fuego, eso no quiere decir que Baal no lo haga. Amén. Porque los satanistas llaman al diablo, que Dios lo reprende y él se le aparece. Sepa eso. Los grupos invocan y él se le manifiesta. Amén. De madrugada, de noche, en los montes, en los cementerios. Satanás se le aparece a ellos y le viene. Amén. Y le habla. Así como Dios te habla a ti, quizá me habla a mí. También Satanás le habla a los satanistas. ¿Me pueden entender lo que estoy explicando? Entonces, hago esta referencia porque el Padre no quiere decir que Él no podía librar a Cristo. Él no podía librar. Cristo le está hablando con ciencia. Le dice, yo sé que para ti todas las cosas son posibles, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Dice el 37. Vino luego y los salió durmiendo y dijo a Pedro, Simón, duermes. Usted ve que Pedro se llamaba Simón, porque el nombre de pila de él era Simón. Lo que pasa es que Cristo le puso Pedro un apodo que es roca. No es lo mismo piedra y roca, eso es diferente. Amén. Le llamó Simón, que es roca fuerte. Piedra es otra cosa. Amén. Petra es roca. Ahora Petros, perdón, Petra es piedra, Petro es roca. En griego Cristo le dijo, yo te digo que tú eres Petros. O sea, roca. Ahora piedra que desecharon los edificadores, no es Pedro, es Jesús. Amén. Entonces, amado, ahora bien, siguiendo aquí el versículo 37, él va y le dijo a quién, a Pedro. O sea, vemos cómo Cristo está hablando con el líder. O sea, ya Cristo está viendo a Pedro como un líder. ¿Por qué no le habló a Juan, le habló a Jacobo? ¿Llamó a quién? A Pedro. Y le dijo, ¿duermes? Una pregunta. ¿No has podido velar una hora? Ahora dice el 38, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Refiriéndose al cansancio corporal de la carne. Aquí carne no se refiere a las tentaciones que nos llevan a pecar, sino a los cansancios del cuerpo, que a veces nosotros queremos orar y estamos cansados y estamos, amados, abatidos quizás de la carga del día del trabajo. Amén. Ahora dice el 39, otra vez fue y oró diciendo la misma palabra. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. O sea, aquí vemos que la carne está débil. O sea, están en sueño ellos. Y dice, y no sabían qué responderle. Amén. Ahora, continuando, amado, rápidamente aquí con el 41 y el 42, dice que él vino la tercera vez y le dijo, dormí ya y descansar. Y después hay un punto ahí. Dormí ya y descansar, porque ellos terminan de orar, ya duerman, hay un punto. El punto es una separación de tiempo o una separación de ideas. En este caso, aquí hay una separación de tiempo. Amén. Porque luego de ellos dormir y descansar, luego dice, ¡basta! O sea, dando a entender que después que ellos descansaron un poco, pasó un espacio de tiempo en ese punto, y Cristo le dice, ¡basta! Levántense ya, llegó la hora. Amén. O sea, en el mismo versículo bíblico, el punto separa un espacio de tiempo que pasó entre el rato que ellos durmieron y llegaron la gente que lo iban a apresar a Jesús. Amén.
Dice ahí, 41, lo leo de nuevo. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Cristo lo manda a descansar y que duerman. Hay un punto. Amén. Hay una separación de tiempo. Y luego dice: basta, o sea, despiértense ya. La hora ha venido. Es que el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de los pecadores. Dice el 42: levantaos, o sea, despierten ya. Vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Porque Judas ya lo había entregado o había venido con los sacerdotes también. Aquí más con la historia de Marcos, capítulo 14. Vamos a hablar ahora de la forma, amado, cómo arrestaron a Jesús. Desde el versículo 43 hasta el versículo 46, dice que mientras Jesús todavía hablaba con ellos, diciéndoles que se levanten, que se despierten, que viene el que le entrega, dice que todavía él hablaba eso con ellos. Dice que vinieron una turba, vino Judas Iscariote con una turba, amén, para entregar a Jesús. Mucha gente, dice que tenían espada, dice que tenían palo, entre ellos estaban los ancianos, los principales sacerdotes, dice que estaban los escribas, amén. Y sigue diciendo la escritura que Judas identifica a los sacerdotes, a los alguaciles, y le dicen: al que yo besare, ese es, prenderlo, amén. Entonces vemos cómo Judas le da una señal a él, lo que él tiene que besar para identificar quién es el Mesías. Lógicamente, ¿por qué, amado? Él le dice que el que él besara es porque todos se parecían, todos eran iguales, todos vestían igual, todos eran, amados, parecidos. Por eso le decían a Pedro: tú te pareces a él, tú eres como él, tú tienes que ser de ellos, porque todos ellos se parecían, amén. No había distinción. Entonces, amado, aquí en el versículo 43, luego, empieza ahí el 43, dice: luego, hablando él aún, o sea, hablando Cristo aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espada, vinieron con espada y palo, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Dice el 44, y el que le entregaba les había dado señal. Oiga ahí, diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. O sea, el Getsemaní era un lugar secreto que solamente lo conocían los discípulos de Jesús. Ahí ese era el lugar secreto de Jesús. Judas lo guió, lo llevó, porque Judas había ido al Getsemaní a orar y había ido al Getsemaní a recibir enseñanza. Por eso Judas lo guió a ellos ahí. Yo sé dónde está. Amén. Yo sé dónde está. Él está en el Getsemaní. Vamos para allá. Porque Judas sabía los lugares donde Cristo oraba. Y era ahí, amado, donde Cristo se hacía oculto para que nadie lo molestase. Ahí llevó Judas, amado, a esta turba. Ahora, Judas le dice una señal, que el que él besare, ese es, que lo prendan con seguridad. Ahora, dice el 45, y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Amén. Maestro, maestro, y le besó. Esta expresión de dos nombres o repetición de nombre es una llamada de atención. Lo hizo Dios con Moisés, Éxodo capítulo 3 verso 4. Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies. Amén. Lo hizo Dios con Abraham, Génesis 22, a la altura del versículo 28, 27, cuando iba a sacrificar a Isaac, le dijo: Abraham, Abraham, no lo mates. Una llamada de atención. Lo hizo Dios con Samuel, primera de Samuel capítulo 3 verso 10, cuando lo llamó por cuarta vez, le dijo: Samuel, Samuel. Ahí fue que Samuel dijo: habla, Señor, que tu siervo oye. Lo hizo Dios o Jesús con Marta, aquí en el libro de Lucas, cuando ella le dijo: no te da cuidado, Señor, que mi hermana María no me ayuda a servir la comida. Y Cristo le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada. O sea, la llamó 2 veces. Lo hizo también Jesús con Pablo, anteriormente llamado Saulo, Hechos capítulo 9. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y ahora vemos aquí que lo hace Judas Iscariote con Cristo y le dice: maestro, maestro, y le da un beso. O sea, él quiere llamar la atención de su maestro y lo menciona 2 veces para llamar la atención. Amén. Si yo llamo a su rey y ya no me atiende, yo la llamo de nuevo para que me preste atención. O sea, llamar 2 veces a alguien es para llamar la atención de alguien. Y Judas quería llamar la atención del maestro por varias cosas: para que el maestro le preste atención, número 1, y número 2, para identificar a los que andaban con él quién era el maestro.
Amén. Luego para darle el beso. Amén. También se cree que era posible que al estar todo cubierto, amén, cubierto con los mantos que se lo ponían en la cabeza, amén, y era de noche. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, la noche que fue entregado el Señor Jesús, capítulo 11, o sea que era de noche. O sea, de noche había frío y ellos se ponían los mantos sobre la cabeza. Y también él quería saber que, maestro, él que mirara para él dar el beso, para él también identificar cuál era el maestro, porque hasta Judas estaba confundido en medio de ellos. Amén. Entonces, seguimos leyendo. Dice que lo besó, versículo 45, y dice el 46, entonces ellos le echaron mano y lo prendieron. No fue que le prendieron fuego. Yo expliqué eso en un estudio pasado. Cuando la Biblia habla de prender, quiere decir de agarrar, hacer daño, golpear, sujetar. Eso es prender a alguien. Amén. Hasta en el lenguaje coloquial de la calle, ¿tú quieres que te prenda? Cuando le dan tiro a alguien, dice, espérate, que dame una pistola, que lo voy a prender. Eso es lo que se refiere. Cuando toda la gente dice que lo va a prender, eso es que le va a entrar tiro, lo va a matar. O sea, prender a alguien y darle tiro, en el lenguaje coloquial. No fue gente de la calle. ¿Y de dónde que sale eso? De la Biblia. Porque la Biblia que habla de prender para hacerle daño era el término usado en el tiempo antiguo. Ahora, en el versículo 46 dijimos que ellos le echaron mano y le prendieron, es decir, lo sujetaron y lo apretaron. Ahora, vemos que del versículo 47 al 50 dice que uno de los siervos que estaba con Jesús saca una espada y le corta la oreja a uno de los alguaciles, lo cual otros evangelios revelan que fue Pedro que lo hizo. Aquí no dice que fue Pedro, sino que uno de los que estaban ahí sacó la espada y le llevó la oreja. Ahora, dice que cuando él hace eso, no revela que Cristo le sana la oreja, pero Lucas enseña que Cristo le sana la oreja. Aquí presenta que la oreja se le quedó cortada. Ahora sabemos que Cristo le sanó la oreja porque Lucas lo explica, pero Marcos no habla de eso. Ahora, sigue diciendo que Cristo los reprende a todos ellos y le dice, yo diario enseñaba en el templo y ustedes nunca me agarraron, ustedes nunca me apresaron. ¿Por qué vienen con palo, con espada, como que yo soy ladrón o malhechor? Cristo, amado, siempre mantuvo su postura sin miedo, sin temor, hasta en el día de su muerte. Amén. Ahora, vamos a leerlo, dice el 47. Pero uno de los que estaban allí, de los discípulos, lógicamente Pedro, enseñado por otros evangelios, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. O sea, le llevó la oreja en claro. Amén. Oído y oreja no es lo mismo. Oído es lo que el órgano que nos permite que nosotros escuchemos y está dentro, eso está en el hoyo allá. Eso es el oído. La oreja es la parábola que hace que nosotros escuchemos. O sea, los que tienen la oreja grande tienden a escuchar más, dicen los médicos, porque la parábola es más grande. Dale palmas para eso a Cristo Jesús. Cosa que le grito te ama. Amén. ¿No? Que eso es como una parábola. O sea, para que Dios hace el cuerpo perfecto. Oye, eso recoge el sonido ahí y entra ahí derechito. Amén. Al nombre de Cristo, amado. Le cortó la oreja. Ahora bien, sigue diciendo aquí el versículo 48, y respondiendo Jesús, ve, parece que se queda con la oreja cortada, porque no habla más de eso. Ahora dice el 48, y respondiendo Jesús le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palo para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste, pero es así para que se cumpla la escritura. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Aquí se cumplió cuando dice que todos se escandalizarían de él. Aún Pedro, el que dijo que iba hasta la muerte, salió corriendo. Amén, corrió más que Félix Sánchez. Porque una cosa es que tú hables y otra cosa es que tú lo hagas, lo que tú hablaste. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado en lo que vamos a hablar. Ay, Pedro fue un insensato, porque Pedro no cumplió lo que dijo. El Cristo dijo que sea nuestro hablar sí, sí, o no, no. Porque lo que más de esto, del mal procede. Ahora, continuando con los versículos 51 y 52, notamos que entre los que corrieron había un jovencito, amado, que estaba ahí cubierto con una sábana, desnudo. Al parecer quería dormir desnudo él, en cuero, para que entiendan. Pero dice que cuando le tiran la sábana, hay uno escondido ahí que se está moviendo, esa sábana se está escondiendo. Y cuando jalan la sábana, estaba desnudo, salió corriendo desnudo el muchacho. Vamos a leerlo, dice el 51.
Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, o sea, no tenía túnica ni vestido, era una sábana, desnudo. Y le prendieron, o sea, también le prendieron a él. Un corredero que se armó ahí. Cuando agarraron a Jesús, fue un corredero, agárrenlo a todos, huyendo. No imagino los discípulos corriendo por los montes, volando, mata, corriendo, escondiéndose. Ahora, ese joven le tiran a agarrar y él corrió. Tenía una sábana. Ahora dice el 52, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. O sea que no tenía ropa debajo de la sábana. O sea, ¿cómo tú duermes? ¿Con qué? Cuando tú te tiras la sábana en tu casa. No sabía que se iban a tirar y vayan en cuello. ¿Me puede entender? ¿Qué es lo que le pasa a los políticos? Rompían la puerta y dice uno que en voces, en pamper casi. Déjame poner ropa que... Así lo sacaron preso. O sea, ese fue hallado desnudo. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 5:3, seamos hallados vestidos y no desnudos. Entonces imagina que haga un temblor de tierra. ¿Usted cree que usted va a pensar en ponerse ropa? Usted va a salir corriendo para afuera. Una vez se anunció que tembló la tierra y estaba la gente en la calle, panty, brasieres, bata, voces. Entonces también nosotros recibimos visitaciones de Dios en la madrugada. Por eso dice que debemos ser hallados vestidos y no desnudos. Amén. Ahora, siguiendo con los versículos bíblicos, voy rapidito desde el versículo, amado, 53 en adelante. Vemos el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a leer un poco rápido, desde el 53 hasta el versículo 65. Dice el 53, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose en el fuego. Todavía estaba muy de mañana, muy de noche, hacía frío y Pedro se estaba calentando en el fuego y a Cristo lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, que en ese tiempo era Caifás y Anás también, estaban ahí los dos en función como sumo sacerdote, amén, y lo llevaron ante las autoridades espirituales primero para juzgarlo. Ahora dice el 55, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. O sea, ellos estaban buscando, amado, gente que testificara para condenar a Jesús a la muerte, pero no hallaban forma como condenar a Jesús. Dice el 56, porque muchos decían, o sea, había mucha gente ahí testificando falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. O sea, uno decía una cosa falsa, otro decía otra cosa falsa, y como que no había una combinación. O sea, ellos no se combinaron a la hora de hablar mal de Jesús. Dice el 57, entonces levantándose unos dieron falsos testimonios contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Cristo no dijo eso. Cristo lo que dijo fue, destruyan este templo y en 3 días yo lo vuelvo a levantar. Cristo no dijo hecho con mano. O sea, eso ellos lo añadieron, hecho con mano, eso ellos lo añadieron. Ahí estuvo falso el testimonio, por eso no concordaba. Ahora, Juan capítulo 2, versículo 29 explica que Cristo no estaba hablando del templo de adoración, sino de su cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Cristo murió y al tercer día Cristo resucitó. Ellos destruyeron el templo de Cristo, su cuerpo, lo mataron y él al tercer día lo levantó. ¿Me pueden entender? Eso es lo que Cristo se refería. Y aquí vemos la falsedad de ellos, porque Cristo no dijo de que hecho con mano. Ahora, dice el versículo 59, pero ni aún así concordaban en el testimonio. ¿Te ven? Que en lo que ellos estaban hablando no había como lógica, no había como coordinación. Amén. Entre ellos. Ahora, dice el versículo 60, entonces el sumo sacerdote, el principal líder, el sumo sacerdote levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no responde nada que testifican esto contra ti? Mas él callaba. Cristo hacía silencio porque Cristo entendía que era su padre, que le iba a dar que hablar en el momento específico. Porque si Dios a ti no te da que hable, quédate callado o quédate callado. Dice que él callaba. Y dice, y nada respondía. Ahora sigue diciendo, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Oiga,
No le digo el Hijo del Dios viviente, el Hijo del bendito. Aquí el sumo sacerdote usó una expresión muy sublime, muy alta contra Dios, el Hijo del bendito. Amén. Porque en Salmo había una palabra que decía: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. O sea, así le llamó Hijo del bendito. Ahora, aquí vemos el 62, y Jesús le dijo: yo soy, punto y coma. Sola alusión que le dijo Jehová el Padre a Moisés: si te pregunta quién te ha enviado, dile yo soy te envió. Amén. Que Cristo lo dijo varias veces en el Evangelio de Juan: yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Amén. Y Cristo sigue expresando: antes de que Abraham fuese, yo soy. Y Cristo usaba este término para referirse a Adonai, al Señor, a la deidad. Ahora Cristo dice: yo soy. Si usted ve la Y de la Y o la Y, está en grande, mayúscula. O sea, que se está refiriendo a un pronombre aquí divino. Amén. Ahora dice punto y coma. Déjame aclararle algo. Después de los puntos se escribe con mayúscula, pero si usted analiza, cuando dice y Jesús le dijo, dos puntos, yo soy, después hay un punto y coma, y esa otra ahí, que también es una Y, está chiquita. Usted está mirando la Biblia ahí. Usted lo puede ver. Si tiene la Reina Valera 1960, lo va a ver así. Entonces, no es por punto que esa Y está grande. Esa Y está grande porque él se está refiriendo a la deidad. Ahora, luego sigue diciendo el 62, y veréis al Hijo del Hombre, que también la palabra hijo y hombre está con H grande, refiriéndose a la deidad, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén. Una señal o una profecía que está en Daniel capítulo 7 verso 11, se la está citando. Cristo le está citando la escritura al sumo sacerdote. Amén. Ahora, dice el 63, entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? O sea, ya no quieren buscar más testigos porque él entendía que él había blasfemado. Dice el 64, habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y dice, y algunos comenzaron a escupirle, eso fue ahí mismo, comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos. Le metieron, para que usted entienda, algo que le cubría el rostro, que él no viera, y le daban puñetazos, golpe. Y después que le quitaban lo que lo cubría, Cristo así, quizá turdido como hombre, porque aunque él era Dios aquí en la tierra, él sentía los golpes, él sufrió el dolor. Amén. Él sufrió, varón de dolores le titularon. O sea, que él sí supo lo que es un dolor. Amén. Varón de dolores le titularon. Experimentado en quebranto. O sea, que él era un experto en quebranto. O sea, hay gente que son expertos en tiro al blanco, en correr, en manejo, pero él era experto en quebranto, en dolor. Amén. Entonces, Cristo sufrió. Bueno, le dije esos golpes, imagino yo aturdido, le quitaron. Le dijeron, ¿quién fue el que te dio? Profetiza ahora, como una burla. Vamos a leerlo, el 65. Dice, algunos comenzaron a escupirle. O sea, escupir a alguien es la forma más baja de llevar a alguien. Como tú escupes algo, cuando sentiste de un mal olor, de algo podrido, tú escupes. Dice, tengo asco. O sea, escupir a alguien en la cara o sobre su cuerpo, decirle, te tengo asco. Amén, una humillación. Ahora, dice que le cubrieron y a cubrirle el rostro y a darle puñetazo y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Amén. Oiga, le entran ahí mismo. Ahora, para terminar, vemos cómo se cumple la señal que le dio Cristo a Pedro, que Pedro niega, desde el 66 hasta el 72. Y dice el 66, estando Pedro abajo en el patio, o sea, eso está pasando dentro de la casa del sumo sacerdote, pero Pedro está en el patio calentándose. Amén. Entonces, me imagino que Pedro escucha el reperpero y la bulla y los golpes y dale, amén. Me imagino que Pedro se asombró, se asustó. Ahora, dice aquí, el 66, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Como que dice, aquí hay que darte también, tú eres de ellos. Pero Pedro está experimentando que le están dando golpes al maestro. Pedro está oyendo los golpes y los gritos y el alboroto. Ahora, en el 68
Dice más, él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Primer canto del gallo, primera vez que Pedro niega a Jesús. Amén. Eso es como que entre alguien rápido. Amén. Entró, tú eres cristiana. ¡Pum, pum! Y tú dime. Y la dio. No. Quizá la impresión de ver que mataron a dos hermanos de él lo puede llevar a decir que no impulsivamente por miedo o por temor. O sea, es natural que Pedro niegue a Jesús primera vez, viendo el alboroto, viendo los golpes, por miedo, por temor. O sea, una acción defensiva de nuestro sistema humano. ¿Usted sabía eso? El sistema humano tiene forma defensiva. Y es posible, para que usted vea lo claro que habló Jesús, es posible que Pedro lo negara una vez por la impresión y el miedo de los golpes que está pasando. O sea, una vez se pasa, pero dos veces. Dos veces no se pasa, ni mucho menos tres. ¿No pueden entender? O sea, una vez sí, pero dos veces. Está bien, ¿por qué pecaste? Por equivocación. Pero de nuevo, con la misma piedra. ¿Me pueden entender? O sea, puede ser que por el miedo y la circunstancia que él está viendo los golpes, el alboroto, él tiene miedo de que a él no le hagan lo mismo y dice que no. Ahora, la misma escritura enseña que siguen pasando después de eso más cosas y él sigue negando. O sea, que no fue algo de que por intuición del miedo de él, o por impresión rápida, o de forma defensiva rápida, sino que él lo iba a negar porque Cristo lo profetizó y él lo iba a hacer. Ahora, dice el 69, y la criada, viéndole otra vez, la misma que lo vio la primera vez, lo ve por segunda vez, comenzó a decir a los que estaban allí, ese es de ellos. Ahora no fue a Pedro, ahora fue a los que estaban ahí. Ese es de ellos. Dice el 70, pero él negó otra vez. Pero él negó otra vez. Punto. Una separación de tiempo de nuevo aquí, en el 70. Y dice, y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, número 1. Y número 2, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. O sea, tú eres de Galileo, tú te pareces a ellos, tú hablas como ellos. Tú tienes que ser de ellos, verdaderamente. Ahora, dice el versículo 71 y 72, para terminar ya por hoy, dice el 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Oiga, que ahora está maldiciendo. Comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien hablas. Abusador, tú tuviste 3 años y medio con él, te sacó del agua cuando te estaba ahogando, comiste de los panes que multiplicó, tuviste la manifestación de transfiguración delante de ti, que hasta dijiste que quería ser mala. ¿Cómo que tú no lo conoces ahora? Vamos a leer de nuevo, 71. Entonces él comenzó a maldecir. O sea que aquí no está negando a Dios por miedo ni por forma defensiva, él está maldiciendo. Y con juramento, y juró, tú eres de ellos, lo juro por Dios, que me mate un carro, que me caiga un rayo y por eso yo no creo en esos juramentos. Amén. Yo no creo en esos juramentos de que me por mi madre, que me caiga un rayo, yo saliendo ahí. Porque hay gente que habla mentira y te lo juran ahí y hasta te lloran con la lágrima de cocodrilo. Como estaban llorando en la casa de Jairo, y cuando Cristo dice, la niña no está muerta, solo duerme, se estaban riendo. O sea, lo que se estaban llorando, ahora están riendo. Entonces es imposible que tú llores y después te rías. Se estaban burlando. O sea, burla, riéndose, burlarse de él. Estaban riendo de Jesús, está loco. ¿Cómo que está muerta? ¿Lo pueden entender? Entonces, amado, que no lo conoce, juró, maldigo y juró, no conozco al hombre. ¿De quién habla? Oye, ¿de quién ustedes hablan? ¿De quién hablan? Yo no lo conozco. Ahora dice el 72, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negará 3 veces. Y pensando en esto, lloraba.